Si ahora mismo alguien a tu lado comenzara a hablar extraño, si su boca se desviara de un lado, si no pudiera levantar un brazo, el reloj empezaría a correr. Y lo más peligroso no es el derrame cerebral en sí. Es perder tiempo pensando que ya se le va a pasar. Soy la doctora Ana, y hoy quiero hablarte de algo que puede marcar la diferencia entre volver a casa caminando o no volver a ser el mismo jamás. Cuando ocurre un derrame cerebral, tienes aproximadamente 3 horas para reconocer las señales y actuar. Después de ese tiempo, el daño puede volverse permanente. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a explicarte cuáles son las señales que no debes ignorar, por qué cada minuto cuenta y qué debes hacer exactamente si ocurre. Y si tienes más de 60 años, hipertensión o cuidas de alguien mayor, suscríbete ahora mismo al canal. La información correcta, en el momento correcto, puede salvar una vida. Primero, entendamos qué es un derrame cerebral. Un derrame, o accidente cerebrovascular, ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe. Puede ser por un coágulo que bloquea una arteria, lo que llamamos ACV isquémico, o por la ruptura de un vaso sanguíneo, ACV hemorrágico. En ambos casos, el resultado es el mismo. Las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos. Y aquí viene lo más importante. El cerebro no tiene reservas, no puede aguantar sin oxígeno. Cada minuto sin flujo sanguíneo adecuado significa pérdida de millones de neuronas. Por eso hablamos de una ventana crítica de tiempo. En muchos casos de ACV isquémico, existe un tratamiento que puede disolver el coágulo o retirarlo mediante procedimientos especializados. Pero solo funciona si se aplica dentro de las primeras horas. Cuanto antes, mejor. He visto pacientes que llegaron al hospital a tiempo y pudieron recibir tratamiento. Días después caminaban, hablaban y regresaban a su vida. Y también he visto pacientes que esperaron en casa, pensando que era cansancio o presión alta, y cuando llegaron ya era demasiado tarde para intervenir. Recuerdo a una mujer de 68 años que se despertó sintiendo que su mano derecha estaba torpe. Intentó agarrar el teléfono y se le cayó. Su esposo notó que hablaba extraño. Pensaron que era por el sueño. Esperaron 1 hora, luego otra. Cuando decidieron ir al hospital, habían pasado más de 4 horas. La ventana terapéutica estaba cerrada. El derrame cerebral no siempre comienza con un dolor intenso. A veces es silencioso, súbito y engañosamente leve. Las señales más comunes son estas: debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender lo que otros dicen, pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos, dolor de cabeza intenso y diferente a cualquier otro previo, mareos severos o pérdida de equilibrio sin explicación. Quiero que te imagines algo. Si alguien frente a ti no puede sonreír de forma simétrica, si un lado del rostro cae, eso es una señal. Si al pedirle que levante ambos brazos uno cae sin control, eso es una señal. Si al repetir una frase sencilla no puede pronunciarla correctamente, eso es una señal. Existe una regla simple que salva vidas. FAST. F de face, rostro. A de arm, brazo. S de speech, habla. T de time, tiempo. Si cualquiera de esas señales aparece, no esperes. Llama a emergencias inmediatamente. No conduzcas tú mismo. No esperes a que mejore. No des aspirina sin indicación médica. El tiempo es cerebro. Entre las primeras 3 horas es cuando más posibilidades existen de revertir el daño en casos específicos. Después, las opciones disminuyen. Y aquí quiero decir algo importante. Muchas personas minimizan los síntomas porque no duelen. El derrame no siempre duele, pero destruye función. En la siguiente parte voy a explicarte por qué algunas personas tienen más riesgo, qué ocurre exactamente dentro del cerebro durante esas horas críticas, y por qué incluso si los síntomas desaparecen, no debes ignorarlos. Porque un episodio leve puede ser la advertencia antes de uno mayor. Cada minuto cuenta. Y entender esto puede marcar la diferencia entre una recuperación y una discapacidad permanente. Ahora vamos a profundizar en lo que realmente ocurre dentro del cerebro durante esas primeras horas críticas, porque cuando entiendes el mecanismo, dejas de minimizar los síntomas. El cerebro no tolera la falta de oxígeno. A diferencia de otros órganos, no tiene reservas energéticas significativas. No puede esperar a que el flujo sanguíneo vuelva. Cuando una arteria se bloquea, las neuronas comienzan a sufrir en cuestión de segundos. En pocos minutos, si el flujo no se restablece, el daño empieza a ser irreversible. En un derrame cerebral isquémico, que es el tipo más frecuente,
Un coágulo obstruye una arteria. Ese coágulo puede haberse formado directamente en el cerebro o puede haberse originado en el corazón, como ocurre en la fibrilación auricular, y viajar hasta una arteria cerebral. Cuando la arteria se bloquea, se forma una zona central donde el flujo se detiene por completo. Esa es la zona de infarto, donde las células mueren rápidamente. Pero alrededor de esa zona existe algo muy importante, la penumbra isquémica. Esa región todavía recibe algo de flujo sanguíneo, insuficiente para funcionar correctamente, pero suficiente para mantenerse viva por un tiempo limitado. Esa penumbra es lo que intentamos salvar cuando hablamos de la ventana de 3 horas. Si actuamos a tiempo, es posible restaurar el flujo y evitar que esa zona pase de en riesgo a irreversible. Por eso el tiempo es el factor determinante. Muchas personas creen que un derrame cerebral siempre comienza con un colapso total, pérdida de conciencia o dolor intenso. La realidad es distinta. Puede comenzar con un síntoma pequeño, pero focal. La palabra clave aquí es focal. Un derrame no suele causar síntomas generales como fiebre o dolor difuso. Causa alteraciones específicas según la región del cerebro afectada. Si se afecta el hemisferio izquierdo, que en la mayoría de las personas controla el lenguaje, pueden aparecer dificultades para hablar o entender. La persona sabe lo que quiere decir, pero las palabras no salen correctamente. O puede no comprender lo que otros le dicen. Si se afecta el hemisferio derecho, pueden aparecer problemas en la percepción espacial, desorientación o debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Si la zona afectada es la que controla el movimiento, puede haber debilidad o parálisis en un brazo, una pierna o en ambos del mismo lado. Si la arteria afectada irriga la región visual, puede producirse pérdida de visión en un ojo o en un campo visual específico. Cuando el cerebelo o el tronco encefálico están involucrados, pueden aparecer mareos intensos, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio, visión doble o incluso dificultad para tragar. Estos síntomas no aparecen lentamente durante semanas, aparecen de forma súbita. Y aquí está el gran problema. Cuando el síntoma es leve, muchas personas esperan. Existe un fenómeno muy peligroso llamado ataque isquémico transitorio, AIT. En este caso, el coágulo bloquea la arteria de forma temporal y luego se disuelve o se desplaza. Los síntomas pueden durar minutos y desaparecer completamente. La persona vuelve a sentirse normal y piensa que no fue nada grave. Pero un AIT es una advertencia. Es el equivalente a una alarma de incendio que suena antes de que el fuego se propague. El riesgo de sufrir un derrame mayor en los días siguientes es significativamente más alto. He visto pacientes que tuvieron un episodio breve de dificultad para hablar durante 5 minutos y no consultaron. 2 días después regresaron con un ACV establecido, con secuelas permanentes. Otra situación crítica es el derrame durante el sueño. Algunas personas se acuestan bien y se despiertan con debilidad en un lado del cuerpo. En estos casos, el tiempo exacto de inicio puede ser incierto, lo que complica decisiones terapéuticas. Por eso es fundamental que, al notar síntomas al despertar, se busque atención inmediata. También debemos hablar del derrame hemorrágico. En este caso, una arteria se rompe y sangra dentro del cerebro. La hipertensión crónica es una causa frecuente. El inicio suele ser abrupto, con dolor de cabeza intenso y diferente a cualquier otro previo, a veces acompañado de vómitos, pérdida de conciencia o déficit neurológico. Aunque menos frecuente que el isquémico, el hemorrágico puede ser más devastador. Otro error común es pensar que si el síntoma mejora un poco, ya no es necesario consultar. El cerebro no siempre envía señales progresivas. Puede haber fluctuaciones. Lo que importa es que hubo una alteración neurológica súbita. También quiero aclarar algo importante. No todos los mareos son derrame cerebral. No todos los dolores de cabeza lo son. Pero cuando un síntoma es súbito, intenso y se acompaña de signos neurológicos focales, debe evaluarse de inmediato. La ventana de 3 horas no es un número mágico arbitrario. Está basada en estudios clínicos que muestran que los tratamientos para disolver coágulos son más efectivos y seguros cuando se administran dentro de ese periodo. Después, el riesgo de complicaciones aumenta y el beneficio disminuye. En algunos centros especializados con técnicas avanzadas, puede ampliarse la ventana en casos seleccionados. Pero eso solo es posible si el paciente llega pronto para ser evaluado. Cada minuto sin tratamiento significa pérdida de millones de neuronas. Esa pérdida se traduce en dificultad para hablar, caminar, mover una mano o incluso mantener independencia. Quiero que entiendas esto profundamente. No es exageración decir que cada minuto cuenta. Es biología pura. En la siguiente parte te explicaré exactamente qué debes hacer para reducir tu riesgo antes de que ocurra un derrame
¿Y cómo preparar un plan de acción familiar para que nadie pierda tiempo valioso si aparece una señal de alerta? Porque la diferencia entre una discapacidad permanente y una recuperación casi completa puede depender de una decisión tomada en minutos. Ahora vamos a la parte más importante de todo este video: cómo reducir realmente tu riesgo de derrame cerebral y qué debes tener preparado antes de que ocurra una emergencia. Porque la diferencia entre una recuperación casi completa y una discapacidad permanente muchas veces no depende del hospital. Depende de lo que hagas tú en los primeros minutos. Primero quiero que entiendas algo clave. La prevención del ACV no comienza cuando aparecen los síntomas. Comienza años antes, en el control diario de tus factores de riesgo. El enemigo número 1 del cerebro es la hipertensión arterial. No el estrés ocasional, no un disgusto puntual. La presión elevada sostenida durante años. Cada punto por encima de lo recomendado aumenta la tensión dentro de las arterias cerebrales. Con el tiempo, esas paredes se vuelven más rígidas, más frágiles y más propensas a obstrucciones o rupturas. Si tienes más de 60 años, medir tu presión de forma regular no es opcional, es una herramienta de supervivencia, y no basta con una medición aislada en consulta. Lo ideal es llevar un registro en casa, siempre con el mismo tensiómetro validado, en reposo y siguiendo las indicaciones correctas. Si tus cifras están por encima de lo recomendado, no lo minimices diciendo «siempre la he tenido así». La hipertensión silenciosa es uno de los principales responsables de derrame cerebral en adultos mayores. El segundo gran factor es la fibrilación auricular. Esta arritmia provoca que el corazón lata de forma irregular y desordenada. Cuando eso ocurre, la sangre puede estancarse y formar coágulos. Si uno de esos coágulos viaja al cerebro, puede bloquear una arteria y causar un ACV. Muchas personas no saben que tienen fibrilación auricular porque puede ser intermitente. Puede aparecer y desaparecer. Si has notado palpitaciones irregulares, sensación de latidos saltados o episodios de aceleración sin causa clara, necesitas evaluación. Detectarla a tiempo permite iniciar tratamiento anticoagulante que reduce de manera muy significativa el riesgo de derrame. El tercer pilar es el control del colesterol. Las placas de aterosclerosis no aparecen de un día para otro. Se forman lentamente. Cuando una placa se vuelve inestable y se rompe, el cuerpo forma un coágulo sobre ella. Ese coágulo puede desplazarse al cerebro. Mantener el colesterol LDL en niveles adecuados no es una cuestión estética, es una estrategia de protección cerebral. La diabetes es otro factor crítico. El exceso de glucosa en sangre daña la pared interna de los vasos sanguíneos, facilitando la formación de placas y alterando la circulación. Si eres diabético, el control estricto de tu azúcar es una inversión directa en tu cerebro. Ahora hablemos del estilo de vida. No necesitas cambios extremos. Necesitas constancia. Caminar 30 minutos al día mejora la función vascular. Reducir el consumo de sal ayuda a controlar la presión. Aumentar el consumo de verduras, frutas, pescado y grasas saludables protege las arterias. El tabaquismo merece una mención directa. Fumar no solo daña los pulmones. Aumenta la inflamación, favorece la formación de coágulos y acelera la aterosclerosis. Dejar de fumar reduce progresivamente el riesgo de ACV. Y ahora quiero hablar del plan que debes tener claro antes de que ocurra una emergencia. Esto es vital. Primero, memoriza la regla FAST. Face. Caída en un lado del rostro. Arm. Debilidad en un brazo. Speech. Dificultad para hablar. Time. Es tiempo de llamar a emergencias inmediatamente. Segundo, nunca conduzcas por tu cuenta si sospechas un derrame. Durante un ACV, el estado neurológico puede deteriorarse rápidamente. El personal de emergencias puede iniciar atención desde el traslado. Tercero, no esperes a que los síntomas desaparezcan. Incluso si duran pocos minutos y se resuelven, debes acudir al hospital. Un ataque isquémico transitorio es una advertencia seria. Cuarto, no tomes aspirina por tu cuenta. Si el derrame es hemorrágico, podría empeorar la situación. La decisión de administrar medicamentos debe hacerla el equipo médico tras realizar estudios de imagen. Quinto, informa siempre la hora exacta en que comenzaron los síntomas o la última vez que la persona estaba bien. Esa información determina si el paciente es candidato a ciertos tratamientos. Ahora quiero que reflexiones sobre algo importante. ¿Tu familia sabría qué hacer si tú presentas síntomas? Muchas personas mayores viven con su pareja o solos y nunca han hablado de este escenario. Tener esa conversación puede marcar la diferencia. Diles claramente: si algún día me ves con la boca desviada, sin poder levantar un brazo o hablando raro, llama a emergencias de inmediato. No esperes.
También es recomendable tener a mano una lista actualizada de tus medicamentos y antecedentes médicos. En una situación de emergencia, esa información agiliza decisiones. Existe otro aspecto que quiero mencionar: la apnea del sueño. Las pausas respiratorias nocturnas aumentan el riesgo de hipertensión y ACV. Si roncas fuerte, te despiertas con sensación de ahogo o tienes somnolencia excesiva durante el día, consulta. Tratar la apnea reduce riesgo cardiovascular. El manejo del estrés también importa. No porque el estrés ocasional cause un derrame directamente, sino porque el estrés crónico contribuye a hipertensión, malos hábitos y descuido del tratamiento médico. Quiero compartirte una realidad clínica. La mayoría de los pacientes que sufren un ACV tenían factores de riesgo conocidos pero subestimados. No es cuestión de suerte. Es acumulación de pequeñas decisiones. Pero también he visto el otro lado. Pacientes que reconocieron síntomas en minutos, llamaron a emergencias de inmediato y recibieron tratamiento dentro de la ventana terapéutica. Algunos caminaron fuera del hospital días después sin secuelas significativas. El tiempo es cerebro. Cada minuto sin flujo sanguíneo adecuado significa pérdida irreversible de neuronas. No podemos recuperar las células muertas, pero sí podemos salvar la zona que aún está en riesgo si actuamos rápido. Quiero terminar con un mensaje claro. El derrame cerebral no es un evento inevitable del envejecimiento. En muchos casos es prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Controla tu presión. Revisa tu corazón. Mantén tu colesterol y azúcar en rango. No ignores síntomas. Ten un plan claro. Y si este mensaje te resultó útil, compártelo con alguien mayor de 60 años. Puede ser tu padre, tu madre, tu pareja o un amigo. Una conversación hoy puede salvar una vida mañana. Si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu cerebro y tu corazón con información médica clara y responsable, suscríbete al canal. Recuerda esto: tienes 3 horas críticas para actuar, pero tienes toda la vida para prevenir.